A las 8:51 estamos de regreso en Abre los Ojos y seguimos conversando con Aída García Naranjo, ministra de la Mujer. Aída, ¿te preocupan las cifras de desaprobación? Las últimas encuestas no te han sido muy gratas. Sí, claro que sí, las tomo en cuenta, me preocupan. Hago un esfuerzo, digamos, porque eso se revierta. Así que, por supuesto, que son un referente siempre. Ahora, siempre uno se pregunta quiénes son los encuestados, ¿no? Bueno. Sí, claro que sí. En fin, no es el único elemento que uno tome en cuenta, ¿no es cierto? Pero, en fin, no deja de leerlas, revisarlas, reflexionar sobre ellas y tomarlas en cuenta. Claro que sí. Ahora, durante los días que siguieron al lamentable caso de los niños en Cajamarca, hubo un cierto repliegue de parte tuya. Quizás siendo la primera vez que tienes un cargo tan importante, esto te generó, digamos, un conflicto, una depresión. ¿Preferiste encerrarte en ti misma? ¿Cuál fue tu reacción? Para ver, quedé muy herida, ¿no? Porque como persona jamás pensé estar involucrada en un caso que es, por supuesto, absolutamente dramático, ¿no? Lamento, sin embargo, que no se haya esclarecido, porque, digamos, en realidad se sigue señalando que esos niños fallecen por los alimentos del PRONA. Esto no es así. Esto no es así. Fueron contaminados por un recipiente, por un producto parecido al orégano. Están todas las pruebas, están todos los documentos de las pruebas toxicológicas, y efectivamente de ninguna manera decidí replegarme en el sentido de deprimirme o dejar de actuar, ¿no? No es mi tendencia, no es mi temperamento. He seguido manteniendo el ritmo del conjunto de las actividades que he tenido, pero indudablemente he estado afectada a partir, digamos, de un tratamiento sobre este tema que indudablemente ha afectado a mi imagen, ¿no? Cuando dices tratamiento, ¿te refieres a las noticias? A las noticias, indudablemente que sí, a las noticias, ¿no? Las noticias nunca terminaron de esclarecer de que estos niños no fueron afectados por los alimentos del PRONA, ¿no? Y esto es doloroso porque, digamos, en este país 3.800.000 niños viven de alimentos donados del PRONA, ¿no? Eso genera indudablemente una inseguridad, eso genera un malestar, y eso efectivamente tiene que ser una preocupación nacional. Nosotros debemos de velar, digamos, porque ese programa mejore, se potencie, y efectivamente no le debemos de cargar al programa lo que no fue una responsabilidad del programa. Sin embargo, ha quedado muy nuboso este tema como si fuera la responsabilidad del programa, ¿no? Eso me afectó, pero indudablemente yo he seguido con el conjunto de mis actividades, he recorrido el país, he estado en actividades en Tacna, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Trujillo, como actividades principales realizándolas dentro de la gestión, ¿no? Entonces no ha habido un replegar la actividad, ¿no? Ahora, tú me comentabas fuera de cámaras que no se dijo o no se contó la historia completa del famoso baile con el Puma Carranza, que esto estaba en un contexto y que lo que se mostró en la prensa era sesgado. ¿Podrías ahora, digamos, ampliar qué estabas haciendo ese día exactamente? Porque, claro, se vio como una muestra de indiferencia o de poca solidaridad. Claro que sí, yo lamento la imagen, eso es lo primero, lamento la imagen. Sin embargo, me hubiese gustado que la imagen fuera colocada en su contexto, ¿no? Su contexto era efectivamente el cierre de un convenio entre los chicos del INAVIF, entre el INAVIF, que depende, digamos, del MINDES, y por supuesto el club universitario. Nosotros, por razones tutelares, tenemos cientos y miles de niños que se albergan, digamos, en el MINDES, en los locales del INAVIF. Tenemos locales en 21 regiones y, por supuesto, debemos de velar porque estos niños tengan todo tipo de actividades de capacitación, de talleres, de actividades deportivas, ¿no? Esta actividad se dio en el marco de una actividades de función, no se dieron en el marco, digamos, de una actividad relajada de ningún tipo, fuera en la calle, no tomando conciencia, digamos, de las actividades que estábamos dentro del trabajo del MINDES, ¿no? Yo lamento de que esto no se haya dado así, y efectivamente es una imagen que me ha perseguido y que me es dolorosa. Uh-huh. ¿Te arrepientes? Sí, claro que sí, me arrepiento, por supuesto que sí. Hemos escuchado también que saludabas la decisión de reabrir las investigaciones del caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y si bien es un caso que debe ser investigado, también podría dar la sensación de que es un tema que se pone en agenda para olvidarnos de algunos otros que están, digamos,
insistentemente en las primeras planas, ¿no es verdad? Pero yo considero que este tema corre por cuerdas separadas, ¿no? Ante la CIT, este tema se ha estado luchando hace muchísimos años, incluso la extradición de Fujimori no logró incluir este tema en lo que fue el proceso de juzgamiento de 7 delitos que se procesaron públicamente en el Perú. Así que las organizaciones femeninas, CLADE, MAPRODE, DEMUS y otras estuvieron pidiendo que ese caso se reabra y efectivamente que se tipifique de manera diferente, es decir, como de crimen de lesa humanidad, lo cual no permitía que ese caso se cierre, ¿no? Yo he saludado indudablemente la decisión de los fiscales de reabrir ese caso. He visto especiales en la televisión ese fin de semana, importantes de las mujeres, efectivamente, que reivindican la necesidad de ser reparadas, de que ese caso se abra y de que se haga justicia con estas mujeres, ¿no? Entonces me parece importante, indudablemente que me parece importante. Hemos dicho que las esterilizaciones forzadas no pueden quedar impunes, ¿no? Ahora, luego de lo que ocurrió en Redondo, algunos congresistas fueron muy severos al enjuiciar o calificar tu labor. Tanto Luis Galarreta como Juan Carlos Eguren tuvieron críticas bastante acerbas en contra tuya. Luis Galarreta dijo: el gobierno debe cambiar a la ministra porque es una llanta baja en el Ejecutivo. Eguren: su figura no concuerda con el discurso de Ollanta Humala. ¿Qué tendrías que decir ante estas críticas? Bueno, que los congresistas son absolutamente libres de sus opiniones y que será el presidente de la República el que tenga que tomar una decisión final en algún momento que el presidente decida modificar o hacer cambios en el gabinete. Hemos escuchado hoy día al Premier Lerner que eso no está a la vista y que no están previstos cambios, y indudablemente buscaremos que nuestra actuación sea lo más acorde con las exigencias del cargo, con las necesidades, ¿no? Y no podemos impedir indudablemente la valoración que congresistas tienen sobre los hechos, ¿no? Cuando se habla de que el Ministerio de Inclusión Social va a acaparar los programas que le dan sentido al Ministerio de la Mujer, ¿cómo te sientes tú? Es decir, ¿tú crees que realmente el Ministerio de Inclusión va a quedarse con los programas realmente importantes? Particularmente, quizás si hiciéramos un recuento histórico, el MINDES nunca tuvo los programas productivos. Los programas productivos dentro del MINDES fueron consecuencia de la disolución del Ministerio de la Presidencia, del famoso MIPRE que se hizo durante el tiempo de Cecilia Blondet en el periodo, digamos, del presidente Toledo. Por lo tanto, nunca estuvieron. Y entonces, en ese momento se le adosan al MINDES programas como FONCODES, hasta el Parque de las Leyendas, los Alimares del Parque de las Leyendas y el INDEPA. Eso indudablemente alteró la estructura del MINDES y alteró la función del MINDES, que está vinculada, digamos, a lo que es velar por la equidad de género, velar por la igualdad, velar por cerrar las brechas de inequidad que existen en el país en términos de relaciones de género. En el caso del MIDI su enfoque es otro, busca cerrar las brechas de pobreza, ¿no? Es decir, nosotros podemos cerrar las brechas de pobreza, pero no necesariamente las brechas de inequidad de género. Entonces son enfoques diferentes, son funciones diferentes. Y es importante, por lo tanto, recordar que nunca antes el MINDES tuvo esos programas. Hoy día, digamos, debemos de aprovechar la creación del MIDIS como una nueva oportunidad para el MINDES y efectivamente difundir el conjunto de sus acciones. Pocos saben que el MINDES se encarga de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados por la violencia, migrantes internos. Entonces ya el título de Ministerio de la Mujer queda, digamos, un poco insuficiente, ¿no? Sí, entonces la recomendación que nos ha hecho Gestión Pública es una recomendación vinculada al Ministerio de la Mujer y la Población, porque efectivamente atendemos el conjunto de estos segmentos de toda esta población de diferentes ciclos de vida que siguen y que seguirán en el MINDES, ¿no? Entonces hemos presentado ya un proyecto de ley que se está discutiendo, hemos recibido algunas observaciones, para ello tenemos todavía un plazo, no vamos a hacer uso de todo ese plazo y efectivamente nos parece muy importante reposicionar indudablemente el MINDES en sus funciones, ¿no? Hablando de proyectos, mencionabas también que el porcentaje de mujeres que acceden a cargos públicos es todavía muy pequeño. Entiendo que alrededor del 95% de los cargos es acaparado por los varones. ¿Qué se puede hacer para revertir A nivel de los gobiernos locales y regionales es el 98%.
Hay 0 presidentas mujeres en las regiones y antes había 16. En el 2002 tuvimos 4 presidentas regionales, Crisala Constantinídez en Moquegua, la señora Templo en Huánuco, la presidenta de Tumbes y la presidenta de Apurímac. Eso ha producido un retroceso. Y a nivel de lo provincial y de lo distrital la representación es del 2 y el 3% frente a la de los varones, que es del 97 y 98%. A mí me preocupa, y yo quiero plantear, digamos, este tema de la eliminación del voto preferencial. Si bien es cierto, la eliminación del voto preferencial pudiese ser favorable al fortalecimiento de los partidos y las organizaciones políticas, no es favorable para las mujeres, que el uso del voto preferencial ha permitido que esas mujeres, siendo colocadas tan atrás en la lista, ocuparan curules y ocuparan representación. Nosotros estamos planteando un nuevo proyecto de ley que implique efectivamente incorporar la alternancia de género y eliminar el voto preferencial. ¿Qué significa es decir, la alternancia? La alternancia es conocida en todos los lugares del mundo como una ley de mandato de posición, es decir, se establece en qué lugar va el varón y en qué lugar va la mujer, y esto es una lista alternada, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esto permite que a la hora de la representación en listas que serían bloqueadas y cerradas porque no tienen voto preferencial, permitirían efectivamente una suficiente y significativa representación femenina. Es decir, que en el Congreso la mitad sean mujeres, que en el gabinete la mitad sean mujeres. Efectivamente, ¿no? En este gabinete son 4 mujeres. 4 mujeres, Carolina Trivelli, Susana Vaca, Patricia Salas y yo, ¿no? Me parece importante, me parece insuficiente. Efectivamente tenemos que velar porque haya más representación. Hemos planteado también una ley de una cuota de género para los cargos del Ejecutivo. Eso ya lo tiene Colombia. Esto es muy importante en Colombia, en donde hemos visto pues cancilleres, ministras de Defensa, es decir, ministras más allá de las carteras clásicas como Mujer y Educación. Hemos visto ministras en otras carteras, pero justamente porque tienen una cuota de género. Y en El Salvador ya existe la ley de la alternancia y la ley del 50-50. Han sido los más avanzados en ese sentido de esas conquistas para resolver el tema de la inequidad en la representación política, ¿no? Creo que son iniciativas que tendríamos que recoger indudablemente. Estamos en ese esfuerzo de presentar nuevas iniciativas de ley. El Jurado Nacional de Elecciones también había planteado la ley de alternancia. Sin embargo, el Congreso de la República está discutiendo la eliminación del voto preferencial sin haber tomado en consideración la propuesta de ley de alternancia que planteaba el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros estamos planteando una nueva ley que es eliminación del voto preferencial con inclusión de alternancia en las listas, ¿no? Es decir, es una propuesta mixta, complementaria. No puedo dejar de preguntarte algo que me ha quedado dando vueltas en la cabeza. El Premier nos dijo que la primera dama acude a algunas reuniones de gabinete. ¿Es así? ¿Ella, digamos, tiene una silla en el gabinete? No. El gabinete de ministros ha tenido más o menos 14 o 15 sesiones, no recuerdo el número exacto. En general son bastante regulares, son los días miércoles en la tarde. La primera dama nos ha acompañado como gabinete exclusivamente el día que se lanzó públicamente el MIDIS en el Cusco, ¿no? Sí nos acompañó efectivamente porque no fue propiamente un gabinete formal, fue un gabinete informal para informarle, digamos, a Carolina Trivelli el conjunto de la dinámica en la que estábamos la total de los ministros, ¿no? Las 14 o 15 sesiones que hemos tenido en el gabinete no son con la presencia de la primera dama, ¿no? ¿Tú coincides con el Premier en que la primera dama es un equilibrio, digamos, en el poder, porque, digamos, es lo que ha declarado cuando se le ha preguntado por cuál es su verdadero rol? Bueno, debemos de recordar quizás que la primera dama no es solo la primera dama, es la cofundadora del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? No es una persona que está al margen de la política, es también una actora política y hoy día, además de ser una actora política, ocupa el cargo de la primera dama, ocupa la representación de la primera dama, en tanto no es un cargo público, pero digamos, es la esposa del presidente y en tanto ejerce esas funciones, ¿no? Yo creo que ella es una persona, digamos, que es un activo a favor del presidente. Digamos, en esta posición de promover el rol de la mujer, ¿te parece positivo que Nadine aparezca siempre, digamos, en los viajes, en los eventos, al lado del presidente? Particularmente no veo que asiste siempre. Si nosotros vemos las imágenes que se han visto de Honolulu,
¿no?, de la cumbre de APEC, de los 21 países que constituimos APEC, hemos visto a casi a todas las primeras damas. Entonces no estamos ante el caso de Nadine Heredia, estamos en caso de prácticas políticas en donde en general los presidentes estaban acompañados de la primera dama. He visto las fotos de ella pues con Michelle Obama, ¿no? Entonces, y no podría decir que sea una totalidad de reuniones, ¿no? Que tiene una presencia permanente, por supuesto que sí, es una líder de opinión, es una persona con grandes dotes para la comunicación, indudablemente, tiene un gran carisma y tiene una gran, digamos, tiene un gran aprecio popular, ¿no? Por su imagen, por su rol, por su trabajo, ¿no? El jefe de gabinete de asesores del MINDES, Luis Gómez Cornejo, ¿ha sido despedido o ha sido El jefe investigado? de gabinete de asesores del MINDES no es el jefe de asesores del MINDES, fue un lamentable error de un día y efectivamente ese mismo día quedó anulada su resolución, ¿no? Entonces él estuvo en el MINDES un día, no ha estado en el MINDES durante esos 5 meses, ¿no? Estuvo por error. Sí, fue un error el nombramiento, efectivamente. Pero sí lo nombraste. Por supuesto, sí salió una resolución que el día siguiente fue anulada, efectivamente. Él está involucrado en el caso BTR, en el caso Gianotti, no sé en qué casos está involucrado, pero efectivamente recibimos una información que no había sido verificada por la jefe de personal, que efectivamente en ese momento no podía ser funcionario público. Entonces, no conozco los detalles, pero digamos, en el padrón, digamos, que sale, para verificar los nombres de las personas, señalaba, digamos, que no podía, entiendo que tenía un proceso legal abierto aún, ¿no? Entonces eso hizo que al día siguiente se anulara esa resolución, ¿no? Digamos, porque tiene un proceso, no abundaste en saber por qué ni... No tengo más detalles de su situación. ¿O es suficiente con que tenga un proceso? Bueno, entiendo por las disposiciones de personal que no lo podíamos contratar, ¿no? Entonces inmediatamente se produjo la corrección. ¿Había sido recomendado por alguien? ¿Era conocido tuyo? Bueno, sí, lo conozco de muchísimos años, conozco de su trabajo en la APSI. Recuerda que yo vengo de una organización no gubernamental que se ha vinculado durante muchísimos años con la cooperación internacional. Él ha trabajado muchísimos años en la cooperación internacional, ha trabajado en la APSI y también lo conocía por relaciones más familiares, ¿no? Es hijo de esta famosa Queta Rotalde, que fue la directora del Instituto Nacional de Cultura, así que, en fin, lo conocía su trayectoria profesional, calificaba en el cargo, calificaba, digamos, en el perfil del cargo. Lamentablemente no disponía yo de una ficha particular ni de un procedimiento, digamos, en términos administrativos, que, digamos, la administración de personal debió haber sido más celosa ese primer día, ¿no? Una última pregunta, porque ya el tiempo nos está ganando. Hay mucha agitación en las redes sociales sobre una revelación que ha hecho hoy el primer ministro aquí. Él nos ha contado que Omar Chejade llegó, digamos, a la plancha presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia por haber sido presidente de la comunidad palestina en el Perú. Y bueno, muchos integrantes de la comunidad nos dicen que nunca fue presidente de este grupo. ¿Tú recuerdas dentro de la campaña cómo es que Chejade consigue esta posición de privilegio dentro de la agrupación? No, nosotros no hemos participado ni como vocera ni como organización en la toma de decisiones de lo que fue la elección de la plancha. Y por lo tanto desconozco cuáles fueron los criterios de su elección a la plancha. Claro, lo que yo pero sí has compartido, digamos, jornadas de planeamiento, sí, de campaña. De campaña y de muchísimas actividades públicas en todos lados, ¿no? Entendía, digamos, que era por su trabajo anticorrupción y por su lucha, digamos, vinculadas a la Procuraduría y al trabajo que implicó, digamos, el retorno de Fujimori para ser juzgado en el Perú. Desconocía, digamos, que su criterio haya sido su origen en términos de nacionalidad o de agrupación, digamos, árabe, ¿no? Por lo que viste, Palestina, ¿no? Por lo que viste durante la campaña, ¿dirías que el señor Chejade era del entorno más cercano del presidente Humala? Bueno, con el presidente Humala en general hemos salido a un conjunto de actividades, indudablemente en todos los actos públicos centrales de la plancha ha estado, digamos, Omar Chejade. Claro, sin embargo, en el estrado, pero fuera de cámaras. No, en general no. Ok. Muy bien. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Muy amable por la entrevista. Bienvenido nuevamente a la televisión. Muchas gracias. Hacía falta.